Natalia, la Biblia dice que en la voluntad de Dios somos santificados, significa somos santos, es santa. Entonces yo decía, wow, soy santa por la voluntad de Dios mediante la ofrenda de Cristo. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Solo creyendo y aceptando la ofrenda del Señor Jesucristo para mi salvación, dice que en esa voluntad soy santa, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces para mí poder decirle esa noche a mi esposo, mi amor, hoy aprendí por medio de la Biblia que soy santa. Aunque él podía verme, no, esta cual santa, ¿sí? Claro, para él era como locura, ¿santa? Santa esta mujer que aquí en la casa parece un Chucky, ¿sí? Pero la Biblia de que me da testimonio, ¿sí? Que por la obra del Señor Jesucristo soy santa. Sí, luego la Biblia también en Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces él me decía también, si ya la santificó, también la perfeccionó, significa que usted es perfecta. Y yo, también soy perfecta, eso también hizo la obra del Señor Jesucristo para mí, también, ¿sí? Y en Hebreos 10:17 dice, y añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por los pecados. Entonces decía, nunca más se va a acordar de mis pecados. Y nunca, ¿cuándo termina la palabra nunca? Nunca. Nunca, nunca. O sea, aún pasen 10 años, 20 años. Si él dice que nunca, o sea, puede pasar una eternidad y él nunca se va a acordar de qué? De mis pecados y transgresiones. ¿Sí? Entonces dice, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda. Entonces ya fueron redimidos, ya no hay más pago. Ya fue el pago supremo, ¿sí? Para comprar mi salvación, para comprar mi libertad del pecado. Entonces, de verdad, esa noche fui muy feliz de poder como encontrarme con ese secreto del perdón de los pecados que esconde la Biblia, ¿sí? Y que solo de verdad a través de un justo y de la predicación del Evangelio podía llegar eso a los oídos de uno para salvación, ¿no? Y la gracia inmerecida que Dios me permitió de llegar a ese entendimiento, ¿no? A partir de ahí, pues, boté toda mi teología que no me había servido para nada, ¿sí? Y pudo establecerse en mi corazón el verdadero evangelio por medio de la palabra, ¿no? Así es. Yo no quería, pero... ¿De caliente? Bueno, esta noche vamos a ver una palabra en San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4 del versículo 1. San Marcos capítulo 4. Desde el versículo 1. San Marcos 4, verso 1. Voy a leer. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga, hasta el versículo 9. Cuando vemos la palabra es como la semilla, pero el sembrador, para poder sembrar, él debe conocer los tipos de suelo. Los sembradores no simplemente tienen la semilla, sino ellos hacen un estudio del suelo para saber si las condiciones del suelo garantizan que la semilla crezca. Hay un hermano que es agricultor y él me decía que una vez él, ignorando un consejo del pastor, porque él le preguntó al pastor acerca de un cultivo de papa. Este hermano lleva trabajando con la tierra aproximadamente 30 años. Pero el pastor le dijo, hermano, no vaya a sembrar, porque si usted siembra, esa cosecha no le va a producir. Pero este hermano, ¿cómo escuchó esa palabra del pastor? Pastor, que yo llevo 30 años trabajando en esto. Llevo ya más de media vida en esto y me va a decir que no me va a dar. Entonces este hermano necesariamente igual compró, él cultiva papa.
compró para sembrar en esa tierra, él cuenta que en el tiempo que tenía que cosechar la papa no produjo y por el contrario salió, bueno, eso no sé cómo se llama, pero no crece la papa, sino queda la sola, como el cogollito de la papa, pero no brota, o sea, no queda como papa para comer. Este hermano estaba muy, muy enojado porque perdió mucho dinero. O sea, en un cultivo de papa cuando no produce se pierde bastante dinero. Y cuando ya estaba así afligido, recordó la palabra del pastor. El pastor me dijo que no sembrara. Pero resulta que él quedó como con eso en su corazón y fue a consultar al pastor otra vez. Dijo, pastor, la verdad, pues usted me dijo que no sembrara, pero llevo tantos años trabajando en esto y no sé por qué. Entonces el pastor le explicaba. Le dijo, hermano, ¿usted cuándo dejó descansar de esa tierra? Y él podía caer en cuenta, claro, yo había sembrado y sí, la tierra la había producido, pero él tenía que haber un momento en que tenía que desintoxicar la tierra, sembrar otra cosa, hortalizas o algo, para que esa siembra absorbiera todos esos nutrientes y la tierra otra vez como reseteamos, como volver a cero la tierra. Entonces él podía darse cuenta, ese hermano, a pesar de que llevo 30 años trabajando en esto, no ha caído en cuenta en esa sabiduría que Dios le dio al siervo, ¿no? Entonces, este hermano, ¿qué me decía? Decía, tanto que yo conozco de algo, especialmente de la agricultura, y cómo es posible que alguien que me quería enseñar algo que yo no podía darme cuenta, lo ignoré tan fácilmente. Entonces el pastor el miércoles hablaba de quienes rechazan la voz de Jesús y quienes reciben la voz de Jesús. Entonces el que rechaza la voz de Jesús es aquella persona que ¿cómo piensa? No necesito, eso yo ya lo sé. Pero el que recibe la voz de Jesús es el que se da cuenta que en el que no hay. Entonces cuando vemos la Biblia me quiere mostrar qué corazón tengo yo y qué necesidad yo tengo frente a la palabra. Entonces aquí vemos por ejemplo la tierra que es junto al camino. Para que una trocha o un sendero de tierra se haga, ¿qué pasó anterior? Varias personas primeramente ¿qué? Pasaron por ahí, lo pisotearon. Animales, carros incluso. ¿Y esa tierra cómo queda? Endurecida. No le entra nada, ¿no? Entonces, ese tipo de corazones son aquellos que por algunas situaciones de su vida personal han sido muy golpeados y en vez de sentir sensibilidad, ¿cómo se vuelven? Duros. Ya no sienten nada, ya no tienen cuero, no tienen pies sino cuero, ¿no? Cuero así de burro, ¿no? Que ya no les penetra nada. Callo, sí. Ese tipo de corazones difícilmente pueden recibir la palabra, no porque no quieran recibirla, sino porque como están endurecidos. Pero el labrador empieza, para poder trabajar la tierra, primero tiene que remojarla. Claro, al principio se devuelve un lodo, luego tiene que soltarla, eso es un complique, o sea, no es tan sencillo hacerlo, ¿sí? Yo hace poco tuve que, con los seminaristas, con pica y pala soltar una tierra que había en la iglesia. De verdad parecía solo una parte de tierra, pero cuando empezamos a hacer pica y pala, la tierra se soltó y creció. Era asombroso cómo, de verdad, a ojo, todos calcularon, no se van tantas volquetas de tierra, no tantas, todos ahí al ojo. Pero cuando empezamos a escarbar, si hacemos la cuenta total, en los primeros viajes fueron camiones, pero si hacemos como un total de volquetadas, se fueron casi 50 volquetadas de arena, de tierra, para sacar ese pedacito de ahí de la iglesia. Haciendo cuentas, porque el camión sacaba de a tramos, y 3 camiones eran una volquetada, o sea, 3 cargas del camión eran una volquetada. Y hicimos de ese solo viaje, o sea, hicimos como de que uno cuenta así a ojo, habían más de 60 viajes en ese camión yendo y viniendo. No parecía, pero yendo y viniendo en solo un tramo, antes de que nos pusieran problema. Pero cuando ya quedaba un pedacito, de verdad, si ustedes hubieran visto, usted hubiera dicho, no, con 4 volquetadas se va eso. Cuando empezamos a soltar la tierra, ¿qué 4 volquetadas? Se fueron casi 10 volquetadas. Entonces yo podía darme cuenta, de verdad, a mis ojos es una cosa, pero en realidad es otra. Pero esa tierra me enseñó algo. Así está el corazón de nosotros endurecido. Pero si viene un labrador que con pica y pala la suelta, esa tierra se crece, o sea, se vuelve más sueltica.
Claro que el trato tuvo que ser un poco también fuerte, ¿no? Para que se soltara. Pero el labrador tiene la habilidad por su experiencia de cómo soltar esa tierra para poderla sembrar. También vemos acá que hay una de pedregales. Y dice que esa tierra recibe, incluso brota la planta. Pero ¿por qué no tiene raíces? Porque no tiene contacto con la tierra. Por las piedras que hay ahí, se queda solo sobre las piedras. Pero esas piedras no dejan que haga contacto con la tierra y la semilla crece, la raíz crece como en falso. Claro, pues llega el sol y pues quema rápidamente esa planta. ¿Esas personas quiénes son? Aquellas que por alguna situación o por algunas experiencias tienen muchos pensamientos en su corazón y no dejan que la palabra se establezca. Entonces, ¿qué hace el labrador? Limpia primero. Limpia esas piedras, esos pensamientos, para luego sí sembrar la semilla. También dice que hay espinos y cardos. Son aquellas personas que tienen también muchos pensamientos y ahogan la palabra. Entonces, nosotros mirando este tipo de tierras, ¿qué podemos encontrar? Para Dios no es problema qué tipo de tierra seamos. Podemos ser junto al camino, duros para recibir. Podemos ser como pedregales que, sí, uy, nos apagamos. Podemos ser espinos, pero para Dios no es problema. ¿Por qué? Como Él es el labrador, Él sabe convertir esas tierras en ¿qué? En buena tierra. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que nos dejemos labrar de Él. Que caigamos en su labranza para que en la labranza de Él se pueda establecer la palabra. ¿Qué es lo primero que tiene que crecer de una semilla o qué es naturalmente crece primero? La raíz. Cuando brota la semilla, lo primero que crece es la raíz, ¿cierto? Pero antes de ese proceso, primero tenemos que saber si la semilla realmente fue sembrada en mí o no. Entonces yo primero tengo que, por la Biblia, darme cuenta, ¿qué corazón tengo? Junto al camino, mi corazón está duro de tantas cosas que he vivido, ya endurecido, no me resisto a creer. O soy pedregal, que tengo muchos pensamientos y aunque quiero creer, pero no puedo establecer la palabra. O espinos y cardos, que solo tengo pensamientos que ahogan, aunque me hablan no genera efecto. Entonces, ¿es a dónde me va a llevar? Necesito ¿qué? Un labrador. Alguien que labre mi corazón. Cuando yo les pedí a ustedes que testificaran, era para que ustedes pudieran darse cuenta. La semilla hasta dónde llegó. ¿Llegó solo junto al camino? ¿O ya se está estableciendo para echar esas raíces? Para que esas raíces, después de que crecen, crece el tallo, las hojas, y más adelante que va a crecer sí o sí, el fruto. Por eso Dios quiere que nosotros empecemos a mirar por medio de la palabra. Mi corazón frente a la palabra, ¿cómo está? Y ya dejar a un lado ese prejuicio que nosotros establecemos en el corazón. Dios no trabaja conmigo. Yo soy difícil para Dios. No, todo el mundo puede... No, Dios trabaja con todos menos conmigo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Será que ese labrador le quedó grande alguna tierra? ¿Será que para ese labrador es difícil trabajar con las tierras? No, porque es el labrador supremo. Pero Satanás, ¿qué nos ha hecho creer? En ti Dios no trabaja. Contigo no se puede. ¿Usted para qué? ¿Para qué escucha la palabra? ¿Cómo para qué? Entonces nos llena de tantos pensamientos que nos hace creer que Dios no puede trabajar conmigo. Pero aún Dios puede ver una tierra junto al camino, puede verla con pedregales, puede verla con espinos. Mi esposa testificaba, ¿no? ¿Ella cómo estaba? Con pedregales. Solo me falta que mi esposo cambie y ya. Entonces por eso, aparentemente con gozo, ¿no? Pero cuando se encontraba con la situación que hacía, rápidamente botaba la palabra. Pero se encontró con un labrador que le limpió todos sus pensamientos, le dijo, no, así no era. Y limpiando ese terreno, sembró la verdadera semilla. Y ahora ella que testifica, esa es como lo que brotó en su corazón. Pero esa semilla también, ¿con qué se va a regar únicamente? La palabra también tiene un sinónimo en la Biblia que es el agua. Entonces, esa semilla después de que es sembrada tiene que ser regada con el agua de la palabra. O sea, constantemente escuchar ¿qué? La palabra. Entonces, la tierra por sí misma se preocupa. ¿Será que algún día va a brotar?
¿Será que algún día voy a dar fruto? No. ¿Ese es trabajo de quién? Del labrador. Lo importante es tener labrador en mi corazón y recibir la labranza para que esa labranza produzca el efecto que yo necesito. Aquí no se trata de si yo entendí o no entendí, sino de verdad estoy en las manos del labrador. Pero vamos a mirar una palabra en Isaías 59. Isaías 59. Versículo 1. Dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué está diciendo esta palabra? ¿Dios quiere o no quiere trabajar? Sí. Quiere. ¿Qué es lo que le impide que trabaje? El pecado. Si yo no resuelto el pecado en mi corazón, no puedo esperar que Dios trabaje en mi vida. Entonces lo primero que tengo que entender es, mi esposa testificaba, ¿qué es el pecado bíblico? ¿Y de qué pecado Dios me quiere salvar? Cuando yo comprendo esa parte, la Biblia me dice claramente, no es que yo no quiera trabajar contigo, y no es que yo no quiera escucharte, pero lamentablemente la barrera del pecado, como esta pared, no me deja ayudarte. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios resuelve? El pecado. Quita este muro que hay entre Él y yo para volvernos a unir con Él. Pero las personas, ¿por qué? Ayer explicaba el pastor, el miércoles, ¿por qué las personas no reciben a Jesús? Porque en su corazón no saben que necesitan de Jesús. Pero piensan que ya lo tienen. Piensan que ya conocen. Él dijo algo que me impresionó. ¿Sabe quién quiere hacer el bien? El que no lo tiene. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo así? ¿El que quiere hacer el bien es porque no lo tiene? Sí, claro. Entonces puse un ejemplo. ¿Quién quiere un carro BMW? ¿Quién lo quiere? El que no lo tiene. No todos, porque el que no lo tiene es el que lo, porque el que lo tiene, ¿qué va a decir? Ahí no tiene el parqueadero, si quieren súbase. Pero el que no tiene, uy, sí sería chévere. ¿Quién quisiera un televisor de 60 pulgadas así con pantalla 3D? ¿Quién lo anhelaría? Que no lo tiene. Y el que tiene que decir, pues vaya a ver la película ahí. Entonces, ¿quién anhela hacer el bien? El que no lo tiene. El que no lo tiene. Entonces, ¿por qué anhelamos hacer el bien? Porque en nosotros no existe el bien. ¿Amén? Por eso anhelamos hacer el bien, porque no existe. Porque no lo tenemos. Porque no hay en mí. Entonces, cuando una persona quiere hacer el bien, debe darse cuenta, como en usted no hay, por eso usted quiere hacer el bien. Luego también la Biblia, ¿qué me enseña? La Biblia me muestra quiénes podían oír la palabra y quiénes no podían oír la palabra. Vamos a mirar San Lucas 15. San Lucas capítulo 15. Versículo 1. San Lucas capítulo 15, versículo 1. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Oírle. Oírle, dice. Entonces, ¿quién es el único que puede oír la palabra de Jesús? El que se mira a sí mismo como pecador y publicano. ¿Quién es un publicano? Resulta que era aquella persona judía que cobraba impuestos a su pueblo judío para entregárselo a los romanos. Es como si fuéramos aquí una familia. Y yo te los hostigo porque me paguen. Paguen. Y cuando todos me pagan, ¿sabe qué hago con la plata? Se la entrego al vecino. ¿Cómo se sentirían ustedes? Y ustedes aquí sin comer, sin mercado, y yo hostigándolos para que me paguen. Y ya, así con esfuerzo me dan, y ustedes saben que esa plata para dónde va. ¿Cómo se sentirían? ¿Chévere? Y ¿cierto? Me querían como matar, ¿no? Entonces el publicano era que de su misma familia le cobraba para dar el impuesto a otro. Como traidor, ¿no? Pero esas personas se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para oírle. ¿Por qué ellas sí se acercaban para oírle? Porque ellas descubrieron que en ellas no había nada bueno.
Pero el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué ellos criticaban a Jesús? Porque ellos se consideraban mejor que Jesús. Cuando usted no se conoce a sí mismo, usted a la palabra que le hace, la rechaza. Pero cuando usted se conoce a sí mismo, ¿qué hace con la palabra? La recibe. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios nos está mostrando? Conózcase a sí mismo. Dese cuenta quién es delante mío. Si usted reconoce quién es delante de Dios, Él libremente va a poder trabajar. Pero si usted no se da cuenta quién es delante de Dios, así usted quiera que Dios trabaje, Dios no va a poder trabajar. Entonces Dios le va a presentar situaciones. ¿Con qué propósito? ¿Para maldecirlo? ¿Para atormentarlo? ¿O para que usted se dé cuenta quién es delante de Dios? Y se dé cuenta lo necesitado de Dios. ¿Usted siente que su vida es difícil? ¿Que tiene mucha complicación? Siéntase dichoso. Ay, ¿cómo así, evangelista? ¿Usted qué me está queriendo y que yo iba así como atormentado? No, porque Dios le está buscando y le está mostrando lo necesitado que es usted de Él. Por eso lo está llevando por ese camino. ¿Me hago entender? No porque lo quiera atormentar, no porque lo quiera maldecir, sino para que, oye, Ricardo, tú me necesitas. Tú debes depender ¿de quién? De mí. Entonces Dios nos estorba el camino para que uno se dé cuenta, yo necesito de Él. ¿Amén? Hoy también quiero compartir en San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5. Verso, permítame. Voy a leer desde el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jairo era un principal, pero para ser principal era una persona que no solo había estudiado la palabra, sino que ya tenía un cargo dentro del, digamos, el pueblo importante. Sí, era una persona muy importante del pueblo. Jesús era, digámoslo así, un muchachito que a los ojos de las personas no tenía ninguna experiencia. Pero este Jairo, ¿qué pudo encontrar en Jesús? ¿Por qué fue a consultar a Jesús? Él siendo un principal, un poderoso, ¿por qué fue de Jesús? Porque Jairo no vio la forma de Jesús, sino el corazón, el trasfondo, el Dios que respaldaba a Jesús. Jairo pudo ver a ese Jesús, no el que los ojos mostraban, sino el que Dios revelaba. Pero ¿por qué Jairo pudo ver a ese Jesús y los demás no? Porque Jairo estaba viviendo una situación que era imposible con su cargo resolver. ¿Cuál situación? Su hija estaba enferma. Aquí, ¿quién tiene hijos? Cuando sus hijos enfermos, ¿cómo se sienten? ¿Vosotros? ¿Felices? ¡Uy! Se enfermó un plato menos de comida en esta casa. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Afligidos. Digamos que usted tiene casa, carro, moto, ¿sí? Pero esa enfermedad, le dice el médico, hay que aportar 30 millones de pesos. ¿A usted le importa la carro y la casa y la moto? ¿A usted qué le importa? Que mi hijo se sane y paga los 30 millones. ¿Sí o no? Porque ¿cuál es su tranquilidad? Que su hijo ¿qué? Esté bien. Entonces Jairo tenía una posición muy alta. Pero ¿qué lo afligía en su corazón? Que esa situación él no la podía resolver. Pero esa situación, ¿dónde lo llevó? Al Señor Jesucristo.
Pero Jairo, ¿por qué se dio cuenta de que Jesús sí podía ayudarle? Cuando él ya se vio que lo que él tenía no bastaba para salvar a su hija, pero escuchó hablar de un Jesús que podía ayudarle. ¿Esa situación a dónde lo terminó llevando? ¿A los pies de quién? De Jesús. Y aunque mucha gente le hablaba, Jairo, no moleste al maestro, Jairo, ya su hija falleció, él dice, yo no tengo otra opción. Si a mí Jesús no me ayuda, a mí nadie me puede ayudar. Pero Jesús, ¿cómo le responde? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Pero ¿por qué él pudo escuchar esta palabra? ¿Por qué él pudo recibir la palabra? Porque ya en su corazón estaba derrumbado ¿qué? Toda su justicia. Ya él entendió, yo nada puedo hacer en esta situación. Entonces, ¿por qué Dios me lleva a esa situación de nada poder hacer? ¿Para afligirme? ¿Para castigarme? ¿O para que yo entienda? Nada sin Él puedo hacer. Amén. Entonces, ¿esa situación es de maldición o de bendición? De gran bendición. Pero luego dice acá, versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esa situación no es muerte. Era dormida. Bosa no estaba muerta. ¿Estaba qué? Dormida. ¿Y quién vino a despertarla? El Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor vino a despertar a Bosa para la salvación. Amén. Amén. No estaba muerta. ¿Estaba qué? Dormida. Entonces vamos a recibir eso con gozo. Amén. Dios quiere trabajar grandemente en nuestra vida. Dios quiere glorificarse grandemente en nuestros corazones. Pero el Señor va a revelar lo que hay en mi corazón. ¿Qué corazón tengo delante de Dios? ¿Como junto al camino? ¿Duro para recibir? ¿Como pedregales? ¿Como espinos y cardos? Pero ¿sabe el Señor qué dice? No es problema. Para mí eso no es problema. Porque yo puedo trabajar junto al camino, en pedregal, en lo que sea. Hay otra palabra en San Juan 9, San Juan capítulo 9, versículo 4. San Juan capítulo 9, versículo 4. Dice así, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene. ¿Cuándo qué? Nadie puede trabajar. ¿Dónde a Dios le fascina trabajar? Donde nadie puede. Entonces, cuando usted sepa que ya no puede, siéntase contento, porque ¿quién va a trabajar ahí? Dios. ¿Amén? Amén. Ay, yo no sé qué hacer con mi hija, no sé qué hacer con el trabajo, no sé qué hacer con mis deudas. Gloria a Dios. Porque no sé ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar ahí? Dios. Dios. ¿Usted quiere que Dios trabaje? Amén. Entonces pierda la fuerza en esa situación. Amén. Para que usted pueda ver la obra de Dios. ¿Amén? Amén. Pero si usted quiere hacer, ¿qué va a hacer el Señor? Bueno, usted sigue intentando. Hasta que te des cuenta que no puedes. Por eso Dios primero me hace mirar mi forma de ser. ¿Para qué? Ricardo, tú no puedes. Por eso tú necesitas ¿de quién? De Él. ¿Amén? Amén. Dios nos hace necesitados de su palabra para podernos bendecir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo quiero que así con ese corazón ustedes reciban. Escuchando la palabra constantemente, teniendo esta comunión, Dios va a despejar las dudas del corazón, va a arar esa tierra del corazón y va a sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Luego va a regar la preciosa semilla y vamos a ver en cada uno de nosotros el fruto de Jesucristo. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Quieren ver el fruto de Jesucristo? Amén. Pongámonos en las manos de Dios, que es el gran labrador. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Dios Padre, damos gracias, Señor, por esta reunión zonal. Tú quieres trabajar grandemente en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pido para que la palabra, Señor, que tú estás sembrando en nuestros corazones, que tú la estás regando, Señor, y que tú eres el labrador perfecto, del fruto, Señor, que tú quieres. Y también ese fruto sirva para alimentar a muchos, Señor, que igual que nosotros, con hambre y sed de la palabra llegamos a ti. Bendiga este hogar, Señor, que abre las puertas para el Evangelio. Y a cada uno de los miembros de esta reunión zonal también bendígalos. Permítanos poder visitar cada uno de sus hogares, Señor. Así, no importa, Señor, el hogar que puede parecer muy humilde, Señor. Pero así el Señor Jesucristo no miraba la casa donde iba a visitar, sino donde
recibir. Visitó la casa de Jairo, visitó la casa de un leproso, visitó la casa de un ladrón, visitó la casa de un publicano. Él visitó muchas casas, pero lo más importante es que él no quería quedarse solo con la parte física. Él quería llegar a lo profundo del corazón de cada uno de ellos, Señor. Gracias por sembrar la palabra en nuestras vidas. Bendiga esta reunión zonal. Danos la sabiduría, Señor, para poder caminar junto a ti y también que más personas se unan a ella, Señor. Bosa es un territorio muy grande, Señor, y necesitamos alcanzar que cada rincón de Bosa sea alcanzado por el Evangelio, Señor. Gracias, Padre. Queremos dejar este tiempo en tus manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias.